Bueno, buenos días, me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto estar en esta feria del libro, me da mucho gusto estar en esta unidad, que no necesariamente todos sus recuerdos son gratos, pero de todas maneras hay que recordar lo que ha acontecido en este rumbo, en este espacio, incluyendo la Plaza de las Tres Culturas. No venimos a hablar de esto, no venimos a hablar de política en este caso, aunque es un tema que yo trato, el tema social, el tema político, sino otro tema del que yo también me ocupo de vez en cuando, y en este caso es del cine. Vengo a presentar un libro mío, un libro precisamente de cine, o más bien de una actividad emparentada, relacionada con el cine, que son los carteles, los pósters que acompañan o acompañaban, antes eran más importantes que ahora, que acompañaban la exhibición de las películas. Voy a hablar pues de este libro, se llama Sueños de papel, tiene un subtítulo, El cartel cinematográfico mexicano de la época de oro. El libro se publicó por primera vez en 2010, si no estoy equivocado, y esta es una reimpresión, una segunda impresión del libro de este año de 2017. Lo van a poder ustedes comprar porque está realmente muy barato para lo que son los libros. Es un libro bien hecho, un libro con color, muy buen papel, que sale barato porque es la segunda impresión. La primera impresión le hicieron el gasto de producir el libro y ahora ya solo lo reimprimieron. Está como en 60 pesos, que es realmente barato, propio de lo que tratamos de hacer en las ferias del libro, que la gente pueda llevarse un libro si es que tiene un mínimo de dinero para poderlo comprar. Y voy a platicarles un poco del libro, voy a platicarles un poco de estos sueños de papel, que eran los carteles cinematográficos. Carteles cinematográficos de la época de oro del cine mexicano. No de toda la historia del cine mexicano. El cine mexicano empieza con la postrevolución, el cine mexicano de ficción, el cine mexicano ya con historia, con argumento. Había antes películas filmadas desde comienzos del siglo y durante la revolución, que eran documentales, pero ya después, inmediatamente después de la revolución y en los años 20, se producen bastantes películas ya de ficción, evidentemente todavía sin sonido, pero que ya son historias, que ya son narración de historias. Y este cine que nace por ahí, por el cine mexicano que nace por ahí de los años 20, va acompañado por carteles, va acompañado por pósters, va acompañado por anuncios que tratan de llevar a la gente al cine. En realidad, estos anuncios, estos carteles, no son parte de la película, no tienen mucho que ver con la película. Si a ustedes lo que les interesa es que yo les hable del cine mexicano, de cómo se hacían, de los directores, de los estudios, de las actrices, de los actores, de los que escribían los guiones, de quienes hacían la música, de quienes hacían la edición, de los que hacían la escenografía, es el arte cinematográfico. Este es un asunto muy importante, pero es el asunto de hacer películas como obras de arte o, bueno, como productos comerciales. Yo les voy a hablar de otra cosa que hacían otras personas diferentes, en otros lugares distintos y sin mucha relación con la gente de cine, que era el que hacía la publicidad, que era el que hacía el anuncio, que era el que hacía el diseño del cartel, como por ejemplo este y otros cientos, en realidad ya a estas alturas miles de carteles que han acompañado a las películas. Uno podría pensar que quienes hacían estos carteles se paraban, veían la película, tomaban notas y luego hacían el cartel. En realidad los carteles se hacían sin haber visto la película. Ahorita nos puede parecer un poquito loco, una película la podemos ver en una pantallita en una tablet, en un teléfono inteligente, la podemos ver con mucha facilidad. En aquella época no era tan fácil. Para ver una película de cine mexicano de esos años, pues se requería un proyector o un par de proyectores, porque había que andar cambiando de rollo, grandes de 35 milímetros y un espacio grande y una pantallota. De hecho, entonces, al que le encargaban hacer el cartel de una película, el anuncio de la película, nunca había visto la película o la veía después, si es que le ocurría. Lo que recibía era únicamente, ¿sí escucha o no escucha? De por sí, entonces, no creo que ayude el micrófono. Lo que le entregaban eran fotografías. Va a salir María Félix, a ver, toma esta foto, esta es la foto de María Félix en la película,
va a salir Pedro Armendáriz, es la de Pedro Armendáriz, van a salir unos caballos, unos charros, van a salir unos Mausers, bueno, entonces aquí está, y el nombre del director, y el nombre de la película, y los nombres de los actores, y órale, con eso tú haces el cartel. Y la película, bien, gracias, no necesitaba haberla visto. De modo que estos carteles no son el resultado, la experiencia de un dibujante, de un diseñador que veía la película y se inspiraba, sino de un señor que hacía carteles y aparte de eso iba o no iba al cine, es un asunto aparte. Y con esto decir que estos carteles de este libro y los que todavía se pueden encontrar, la Filmoteca y la Cineteca tienen carteles de cine, son obras independientes, son obras de publicidad, son obras, diríamos, comerciales hechas por dibujantes mercenarios que trabajaban por un dinero que les daban por hacer el anuncio de una película. Sin embargo, lo vemos a lo largo del tiempo y nos damos cuenta de que en muchos casos, no siempre, claro, eran verdaderas obras de arte, que hacer un cartel de cine, como hacer una publicidad de lo que sea, como hacer la portada de una revista, como hacer la portada de un libro, es un trabajo mercenario, le pagan a uno por hacerlo, claro, pero es un trabajo en donde puede haber creatividad, en donde puede haber arte. Y en los carteles de cine mexicano había creatividad, en los carteles de cine mexicano había arte. Los carteles de cine han acompañado al cine desde que nació, cuando menos el cine de películas de ficción que se exhibían en locales comerciales por los que la gente iba a pagar. Si uno pagaba por ir al cine, pues el que hacía la película o el que la exhibía tenía que traerlo al cine, tenía que convencerlo de que fuera al cine, tenía que hacerle publicidad a la película. La publicidad se hacía en revistas, la publicidad se hacía en periódicos, eventualmente ya existía la radio desde principios del siglo pasado. En la radio se anunciaban, pero sobre todo se anunciaban en los propios cines, en carteles que frente al cine, en la fachada del cine, pegados con engrudo a la pared, veía uno lo que iba a exhibirse en esa pantalla. Como ahora más o menos, o todavía hace unos años, la lucha libre o los espectáculos musicales en algunos salones del centro de la ciudad, esos carteles eran los que se usaban en el cine. Las grandes cinematografías, los alemanes, los franceses, los ingleses, los italianos un poco después, los gringos, los estadounidenses, casi desde el principio, fueron grandes cinematografías, industrias del cine muy poderosas, que hacían con inversiones muy fuertes sus películas, que promocionaban a sus actores, a veces a sus directores, y que exhibían sus películas por todo el mundo. El cine estadounidense, igual el cine francés, el cine inglés, el cine alemán, estamos hablando de los años 20, de los años 30, llegaba a todo el planeta. Llegaban incluso en versiones traducidas para que la gente pudiera acceder a él. Y estos cines, estas películas tenían carteles desde el principio. Los gringos, por ejemplo, que hay datos, de una película se hacían 10,000 ejemplares de carteles, o 20,000 carteles, o 30,000 carteles. Es decir, están pensando en que iban a tener, 20,000 o 10,000 lugares de exhibición diferentes en todo el planeta, que iba a haber 1,000 cines distintos donde iban a pasar esa película. Sí se entiende esto. En cada uno de estos cines iba a haber un cartel o dos. Había que mandar la película, los rollos, eran unos cerros de discos de metal donde venían las películas. Iban a mandar los rollos e iban a mandar carteles, iban a mandar stills, o sea, unas fotografías más pequeñas que se ponían en el lobby de los cines, y entonces hacían 20,000 ejemplares de un cartel. Si iban a exhibir esa película 100,000 veces en todo el mundo y querían hacer carteles para que la gente llegara y se metiera, evidentemente le gastaban al cartel, le ponían dinero al cartel, le pagaban a un buen pintor, a un buen dibujante, a un buen diseñador y hacían una buena impresión de carteles. El cine mexicano no era tan poderoso en esos años. En los años 20, en los primeros años 30, el cine mexicano era modesto. El cine mexicano no llegaba a muchos sitios, llegaba a México, claro. Se veía en la Ciudad de México, en los cines de la Ciudad de México, y ya había 30, 40 cines en los primeros años 30. La mayoría eran teatros habilitados, no eran cines hechos para exhibir películas. En las ciudades de provincia grandes había cines, no muchos. De modo que una película mexicana se podía exhibir a lo mejor en 100 cines si le iba bien, o en 30 o 40 cines si le iba bien. Durante algunas semanas, a lo mejor algunos meses, alguna copia por ahí andaba y la seguían pasando y la seguían pasando.
No tenía sentido mandar a hacer un cartel. No tenía sentido hacer una hojota grande de colores, costosa, cara, para difundir una película que se iba a exhibir unos cuantos miles de veces nada más. El cine mexicano no tuvo carteles, o tuvo muy pocos carteles y carteles muy pobres, muy modestos, hasta mediados de los años 30, fines de los años 30 del siglo pasado. Y a mediados, fines de los años 30 del siglo pasado hay una verdadera revolución que no es la revolución política, que no es la revolución social, sino una revolución mediática, una revolución de la industria cultural. Es el cine y los carteles, por lo tanto, que acompañan al cine, pero es la radio, pero son las historietas, los cómics, las revistas de monitos que decíamos antes, pero son los discos, la música grabada. Todos estos productos, diríamos, comerciales, que son parte del espectáculo, discos, música en radio, radionovelas, cómics, historietas, el cine, y por lo tanto asociado con el cine, el cartel, empieza a tener una gran difusión. Porque nuestras películas, igual que la radio, igual que los discos, igual que la música, igual que las historietas, empiezan a tener una difusión mucho mayor. Ya no es algo que llega a la Ciudad de México y a las principales ciudades de provincia, sino que ahora se extiende a todo el continente americano. De hecho, todos los países de habla hispana, todos los países que hablan castellano del continente americano, empiezan a recibir productos culturales hechos en México. Y bueno, también en España, porque hablan español. España y el continente americano, quizás con la excepción de Brasil, son receptores de nuestros productos de la industria cultural. Estamos hablando de cine, yo estoy hablando de carteles, pero no son únicamente carteles. Aquí hay gente de suficiente edad, y aún los que no la tuvieran, pero para recordar la época heroica, qué sé yo, del XEQ o del XEW, la voz de América Latina desde México, así se llamaba la XEW, la voz de América Latina desde México. Era una radioemisora local, era una radioemisora mexicana, era una radioemisora que producía sus mensajes aquí, pero podía decir, y no mentía, que era la voz de todo el continente, porque esa radio, sus grabaciones a veces, o sus retransmisiones, cubrían todo el continente, y también llegaban a España. Los discos eran conocidos en todo el mundo. Si sacaba un disco, Agustín Lara, ese disco de Agustín Lara era tarareado, esas canciones eran tarareadas en todo el continente americano y en España y a veces en otros países, pero sobre todo habla hispana. Si había una nueva película con Jorge Negrete, si había una nueva película con Pedro Infante, si había una nueva película con Libertad Lamarque, muy llorosa, o había una película con María Félix, esa película se veía en todo el continente. Y se leían las historietas y se escuchaba la radio. Y se veían, por lo tanto, los carteles. Voy a hablar luego un poquito más de este asunto, de por qué esto fue posible, pero simplemente ubicarlo. Lo que tenemos a fines de los años 30 y a principios de los años 40 en el mundo es una guerra. Es la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no empieza como parte de esta guerra, pero luego se incorpora. Finalmente Estados Unidos se suma a los aliados para combatir al fascismo, para combatir al eje. Y entonces la economía estadounidense se centra en la guerra. Lo que les importaba en ese momento, en toda la economía estadounidense y toda la actividad estadounidense, era ganar esa guerra. Una guerra en la que ya estaban participando, en la que se preparaban para participar. Si ven ustedes cine estadounidense de esos años, fines de los 30, principios de los 40, van a ver ustedes cine de guerra. Van a ver ustedes cine de propaganda, de publicidad. Se trataba de combatir al fascismo y de difundir el heroísmo de los ejércitos y de los soldados estadounidenses y también de los europeos que estaban luchando contra el fascismo. El esfuerzo militar concentraba todo el esfuerzo económico del país. Y lo que sucede es que la industria cultural estadounidense, que era muy poderosa, música, cine, radio, etcétera, se repliega y se concentra en la campaña bélica. Lo que importaba era la guerra y nada más que la guerra. Y esos espacios, ustedes lo saben, no se quedan vacíos. Si una potencia como era Estados Unidos, en este caso, ya no produce tantas películas, o ya no produce comedias, o ya no produce películas de aventuras, o ya no produce películas románticas, sino solo películas de propaganda de guerra, pues alguien tiene que hacer las películas de aventuras, alguien tiene que hacer las películas románticas, alguien tiene que hacer las comedias. Y este alguien fue México. No para el mundo, pero sí para América Latina.
México fue el encargado de hacer el cine de América Latina cuando los gringos dejaron de hacer cine. Luego regresaron y nos pasaron a chingar, pero es otra historia triste. Dejamos de tener una cinematografía propia por muchos años. Pero durante muchos años, bastantes, fines de los 30, sobre todo los 40, sobre todo los 50, el cine mexicano llegaba a todos los países de habla hispana. Era un cine en español, era un cine que quizás no llegaba a Japón, no llegaba a China, aunque también doblado o traducido, pero que llegaba a todo el continente. Si se encuentran ustedes con alguien de edad suficiente y que todavía tiene memoria para recordar y que el Alzheimer le ha perdonado la vida, a todos se nos va a olvidar todo algún día. Si se encuentran con gente vieja, con gente de 70, 80 años, menos incluso, 60 y tantos, de cualquier país de América Latina, van a conocer películas, van a conocer música, van a conocer actores y personajes que son de nuestra cultura popular y que sin embargo llegaban ahí. Leían las historietas del santo, sabían quién era María Félix, ya no digamos Pedro Armendáriz, ya no digamos, conocían la música de Agustín Lara o podían cantar las canciones de Gabilondo Soler, de Cricri, que espero que todos ustedes también puedan cantar. En el caso del cartel, este es el nacimiento del cartel mexicano de cine. Ya valía la pena hacer carteles, ya valía la pena gastar en hacer carteles, ya valía la pena contratar a un señor, un buen dibujante, un buen pintor, hoy diríamos un diseñador gráfico. En esa época no había la especialidad de diseñador gráfico, que les hiciera un buen cartel y editar no 100 ejemplares de ese cartel, sino 1000, 2000, 3000, 5000 ejemplares de un cartel que se iba a difundir en toda América Latina. Y empieza la época de oro también del cartel cinematográfico. El cartel es algo útil. El cartel sirve para anunciar una película, sirve para decirle al espectador que va pasando frente al cine: ¿quieres ver las caderas de María Antonieta Pons? Bueno, métete y ve la película. A lo mejor mienten porque ni había visto la película el señor que hizo el cartel, pero como quiera que sea, jala a la gente a que pague los 3 pesos, los 2 pesos o los 4 pesos de estreno que cortaba en esa época meterse a un cine. Los carteles son no arte por el arte, sino arte útil, sirven para algo. Y esto no siempre ha estado asociado con la idea de arte. Hubo un tiempo, la Edad Media, por ejemplo, el Renacimiento, muy particularmente en el Renacimiento, que el artista, el más grande artista, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, los grandes artistas, sus patrocinadores les decían: oye, quiero que me hagas un mueble para la sala. Exagero con lo del mueble para la sala, pero el señor artista tenía que hacerles un mueble para la sala de ese patrocinador de su arte. Oye, quiero los decorados de mi castillo. ¿Cómo no? Yo te voy a hacer los decorados. Quiero que me hagas una capilla. Órale, yo soy arquitecto, te voy a hacer una capilla. Quiero que me hagas una joya porque quiero regalarle a mi mujer una joya, entonces quiero que tú me hagas el diseño. Los artistas no eran señores que estaban inspirándose, viviendo en una azotea y escribiendo y fumando todo el tiempo. Eran artesanos que hacían talachas porque se las pagaban y porque de eso vivían. Estaba asociado el hacer productos útiles con hacer productos artísticos. Lo bello y lo útil no estaban peleados. Estoy hablando del Renacimiento. Leonardo da Vinci hacía armas, hacía artículos de cocina, lo que sea. ¿Sí? Con el romanticismo empieza la idea del artista romántico que no hace más que lo que le dicta su musa, que se inspira, que escribe poemas o que escribe música, y que no admitiría, sentiría ofendido si alguien le dijera: oye, te pago una lana y me escribes un poema para mi vieja. O sea, pues no, yo soy un artista, yo soy un poeta, ¿cómo me pides eso? La publicidad de un detergente, ¿no? O sea, ¿por qué no me escribes ahí unos versos para rapear y vender un detergente? Eso era ofensivo para un artista. Estoy hablando del artista romántico, estoy hablando de otra época. Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los artistas se les bajan un poquito los humos y empiezan a reconocer que pueden hacer cosas que, además de ser artísticas, sean útiles. Yo creo que es una idea todavía importante para nosotros. Hacer arte no es hacer cosas que simplemente llenan el espíritu, que simplemente nos iluminan. Hacer arte es también, ¿por qué no?, darle belleza a las cosas útiles, a las cosas prácticas, a las cosas útiles para la vida o a las cosas útiles para la política, lo cual es importante, porque los artistas hacen cosas útiles no únicamente para la vida cotidiana, sino empiezan a hacer cosas políticamente útiles.
Es decir, empiezan a servir a una causa política, pintando, escribiendo, dibujando, haciendo música, bailando, haciendo teatro. Es decir, se puede hacer un arte que sea arte y a la vez sea útil. Y ahí embonan rápidamente los carteles. No quisiera hacer una larga historia, que además está en el libro y puede ser un poquito inútil, pero desde fines del siglo XIX en Inglaterra había unos señores que tenían una, ahora diríamos así como en la cooperativa, ¿no? Que tenían un colectivo que se llamaba Red House, Casa Roja, la Casa Roja, donde se reunían todas las semanas, hacían asamblea para discutir lo que tenían que hacer. Eran dibujantes, eran pintores, eran escritores, eran músicos algunos, coordinados por un señor que se llamaba William Morris, que por cierto se casó con una hija de Carlos Marx, cosa curiosa, que era una gente muy de izquierda, y que decidieron que no valía la pena hacer nada más poesía, nada más literatura, nada más pintura, se llamaban prerrafaelistas, sino que había que hacer cosas útiles. Entonces lo que hacían era muebles, lo que hacían era papel tapiz. Ahorita nos puede parecer ridículo, pero el papel tapiz era muy importante. Las paredes de las casas estaban cubiertas de tapices. Hacían vitrales, que era la forma de alegrar una ventana, ponerle vidrios de colores. Hacían algo de arquitectura, es decir, en general hacían portadas de libros, hacían impresiones de libros, ediciones de libros, hacían arte útil. Esto era la Red House, la Casa Roja de William Morris a fines del XIX. A principios del siglo XX vienen, para quienes les interese el arte, grupos colectivos muy importantes, como aquí podrían ser ahora, qué sé yo, bueno, después llegaremos a las experiencias actuales, como la Bauhaus en Alemania, que hacían arquitectura, que hacían diseño, que hacían pintura, que hacían fotografía. Otra que se llamaba Die Brücke, que se llama El Puente, que hacían carteles, que hacían muchos carteles y grabados. Cuando la Revolución Rusa, después de 1917, hay una revolución en la idea del arte, en lo que fue en ese momento la Unión Soviética, y de un arte que sirviera para algo. Entonces los grandes fotógrafos, diseñadores y pintores empezaron a hacer, o que llamaban ellos, un arte constructivo, constructivista. Tenemos carteles, teníamos revistas hechos por estos constructivistas rusos. En México, ¿qué es lo que estaba pasando por esos mismos años, más o menos? La Revolución Mexicana, evidentemente, es el parteaguas, ¿no? O sea, antes de la Revolución, después de la Revolución. Después de la Revolución Mexicana, lo que tenemos es un nuevo tipo de artistas. Estoy pensando en artistas plásticos, en pintores, que de pronto descubren, primero, que el arte que ellos están haciendo puede ser útil, puede servir para algo, y este algo es educar al pueblo o defender una causa política. Estamos pensando en los muralistas, en Diego, en Siqueiros, en Orozco, o que puede ser útil porque va a servir para hacer carteles, propaganda antifascista, comunicados para que la gente mande a sus hijos a la escuela, críticas a los cristeros porque andan cortándoles las orejas a los maestros. Es decir, que el artista plástico puede hacer cosas que no son simplemente dejarse llevar por su inspiración. Y surgen entonces una serie de grupos o de talleres. Los primeros quizá son un grupo de grabadores y de pintores que hacen una revista que se llama El Machete. Esa revista después será la revista del Partido Comunista Mexicano, y ahí dibujan gentes como Siqueiros, gentes como Diego Rivera. Y es muy interesante esto, y piénsenlo, hoy todavía tendría sentido. El Machete era más o menos del tamaño de lo que es hoy el diario La Jornada, o de lo que es hoy el diario La Prensa, o El Esto, que creo que ya desapareció, pero de este tamaño, o sea, de tamaño tabloide, que abierto es casi como un cartel pequeño. Bueno, lo que hacían estos pintores es utilizar la portada y la cuarta de estos periódicos para hacer un dibujo completo, de modo que la gente podía leer el periódico o colgarlo en la pared, más o menos como el Playboy, bueno, más o menos, pero político, claro, no con señoras desnudas. Eso era el Machete. Otros, un poquito después, ya en los años 30, que sacaban una revista, también que eran prácticamente carteles, Frente a Frente, otra, y finalmente, bueno, otro, El Irradiador, que hacían unos de un grupo que se llamaban los estridentistas, y finalmente el Taller de la Gráfica Popular, que es muy importante. Todavía hasta hace algunos años tenían por acá, por el centro,
unas oficinas donde guardaban una vieja imprenta y algunos de los grabados que ellos producían. El taller de la gráfica popular decide que va a ser gráfica, es decir, grabados, multicopiada, muchas copias, no ejemplares originales, no obras de arte, que hay una sola pieza para adornar la sala de un rico, sino en muchos ejemplares, sobre todo en grabados, en blanco y negro generalmente, y en muchos casos carteles, pósters, mantas, anuncios, publicidad, volantes, folletos. Estamos hablando de los años 30, de los últimos años 30. Es la guerra civil en España y el compromiso de la gente progresista contra un golpe militar que acababa con el primer gobierno republicano que había tenido España, que era una monarquía, y luego la guerra mundial, el fascismo, el ascenso del fascismo, el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, en Japón también, y entonces el compromiso de los artistas con esta lucha. Y esto es, de algún modo, lo que hace del taller de la gráfica popular un taller tan importante. Todo esto, dejé de mencionar algo destacado que tiene caso recordar quizá, y es que estos nuevos pintores, gente como Diego Rivera, que había estudiado en Francia, que tenía una formación académica muy sólida, que había acompañado el surgimiento del cubismo, diríamos, con Picasso, con Juan Gris, cuando regresa a México de pronto descubre que en las pulquerías y en las cantinas había murales, que el señor que tenía una pulquería le contrataba a un pintor ahí que hiciera un cuadro en la pared que fuera las glorias del Gran Baco, o que fuera Aquí caen los valientes, o ustedes han de saber más nombres de pulquerías que yo, para que la gente se metiera a la pulquería. Y había murales en las pulquerías. Y entonces dijeron, bueno, si hay murales que tratan de las virtudes del Neutle, ¿por qué no vamos a hacer murales que hablen de las virtudes de la Revolución Mexicana, o de las virtudes de los pueblos originarios, o de la importancia del zapatismo? Es decir, ¿por qué no hacer un muralismo de nuevo tipo? Pero no despreciemos los murales populares de las pulquerías por el hecho de que estén en pulquerías. Y probablemente en las pulquerías lo van a ver más que en la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, en todo caso. Otros decían, por ejemplo, un señor Jean Charlot, que era muralista, que era un francés, pronto dice, estas calaveras, estos grabados que sacaban en Día de Muertos unos editores, un señor Vanegas Arroyo, que tenía una pequeña imprenta, y que cada vez que era Día de Muertos, y si no era Día de Muertos también, sacaban unos grabaditos en blanco y negro con rimas ahí, referentes a los muertos, a los políticos, y las vendían en las calles, baratísimas, cualquiera podía comprar una calaverita. Y esas calaveritas las dibujaba, entre otros, un señor que se llamaba José Guadalupe Posada. Otros las dibujaba un señor que se llamaba Manilla. Y eran desconocidos, nadie sabía de ellos. Y sin embargo, ellos estaban haciendo una gráfica extraordinariamente popular y, según Charlot, según Diego Rivera, extremadamente poderosa. Entonces ellos descubren que en esas hojitas volantes, si ahorita, por ejemplo, aparecen tres tipos colgados de un puente peatonal o ruedan cabezas enfrente de la Procuraduría, bueno, ya hubiera Vanegas Arroyo y ya hubiera José Guadalupe Posada hecho los dibujitos de las cabecitas rodando, porque eso es lo que le llegaba a la gente. Ahorita está en redes sociales o ahorita le llega a través de otros sistemas. O lo que hacen los moneros ahora que estos hacían antes. Esto no es despreciable. Le pagan a uno por hacerlo. Lo compra la gente muy barato. No es una obra de arte de esas que tiene un marco dorado, plateado. Pero sin embargo es arte. Y los nuevos pintores mexicanos, los nuevos artistas plásticos mexicanos descubren que vale la pena. Por otro lado está el trabajo comercial. Los que sean de por acá, acabo de pasar por ahí enfrente, allá en Viaducto Tlalpan, un edificio de tabique rojo de los principios de siglo, que es una gran imprenta, una enorme imprenta, Galas de México, de Santiago Galas. ¿De quién creen que es ahorita? De Carlos Slim. No es fácil, digo, no hay mucho que errarle. Uno señala con el dedo de quién es, de Carlos Slim. Bueno, esa imprenta gigantesca, la mayor imprenta de México, de Santiago Galas, lo que hacía eran cromos, lo que llamaban cromos, es decir, ilustraciones de color. Y para que nos entendamos nosotros, lo que hacían eran calendarios.
pero calendarios por millones, ejemplares, miles y miles de diversos calendarios y millones de piececitas, porque si uno tenía un... Yo vivo en San Andrés Toltepec, está del otro lado de la ciudad, acabo de cruzar la Ciudad de México para venir acá, tómenmelo en cuenta. Bien, allá en San Andrés hay una tiendita en la esquina que todavía todos los años me regalan un calendario. En esa época regalaban calendarios las cerveceras, regalaban calendarios las fábricas de automóviles, regalaban calendarios las fábricas de materiales de construcción. Y eran calendarios grandotes, no chiquitos como los de ahorita. Y calendarios que tenían lo que decían ellos un cromo, es decir, una pintura, un elemento gráfico. Muy atractivo visualmente, un poquito más resistentes que los carteles de cine que se desbarataban, se pegaban con engrudo. El calendario no, el calendario se colgaba de un clavito. Cuando ya se había terminado el año, uno le quitaba el calendario de abajo y guardaba ese cuadro y lo pegaba en la pared de su casa entre 4 tachuelas. Y ese cuadro podría ser, qué sé yo, el flechador del cielo. ¿Han visto ustedes ese mero? O podía ser la leyenda de los volcanes, así el chavo así fornido con la... Un pasaje nórdico también. ¿Cuál? Un paisaje nórdico también. No tanto, fíjese, sí había de esos, pero no, mire, lo que realmente pegaba era la Virgen de Guadalupe, el flechador del cielo, la leyenda de los volcanes, la última cena, tenía éxito, las de charros y chinas poblanas que también pegaban. La gente quería ver cosas con las que se identificaba y quería vivir en un lugar, un cuarto cuadrado, en donde dormían, comían, le cambiaban los pañales a los bebés y hacían de comer, pero que tuviera algo en las paredes que iluminaran, no nada más la chamarrita colgada. Y ese algo era un calendario. Y esos calendarios los hacían muchas gentes, los imprimía Santiago Galas ahí en esa gran imprenta. Uno de ellos, el señor Jesús de la Helguera, que es precisamente el que pintó, además de Vírgenes de Guadalupe y cualquier cantidad de cosas, el famoso flechador del cielo y la leyenda de los volcanes. Bien, todo esto sumado, también había carteles de toros, ¿no? Si a alguien le interesan los toros, era muy importante difundir y entonces había un señor español que había pintado toros toda su vida, que se llamaba Ruano López, y él hacía pinturas de toros. Y quien haya estado por acá, por el centro, y le guste y quiera caminar hacia el Taquito, ¿alguien conoce el Taquito por acá, por el centro? Muy bien. Si ven ustedes en las paredes del Taquito, van a ver una cantidad de fotografías impresionante y algunos dibujos y pinturas de toros que hacía un señor que se llamaba Flores, Francisco Flores, un gran pintor, que hacía carteles de toros. Entonces se hacían carteles para toros, se hacían calendarios, y se hacía gráfica política en el taller de la gráfica popular, se hacían murales. Todo esto alimenta lo que sería, desde mediados de los años 30, la Escuela de Cartel Cinematográfico Mexicano. Por un lado el cartel comercial, el trabajo comercial, de alta calidad, pero comercial, netamente comercial. Por otro lado el trabajo más político, más artístico, de los talleres, del taller de la gráfica popular, o de la gente de 30-30, o de la gente del irradiador, que era de los estridentistas. Por otro lado la influencia del propio muralismo, y finalmente, evidentemente, la estética del cartel cinematográfico europeo y estadounidense, que tenía una alta calidad. Y de ahí surge lo que vamos a ver, o van ustedes a ver si tienen 60 pesos, este es el comercial, en este libro, si se animan a comprarlo, y alcanza porque hay pocos ejemplares. Y todo esto está muy bien, pero no explicaría dos cosas. Uno, por qué yo escribí el libro, y dos, las características muy peculiares del cartel cinematográfico mexicano. Y es una historia de individuos con nombres y apellidos, con circunstancias, con tragedias, con dramas, con romance, con borracheras. Como le gustan a Paco Ignacio Taibo, que si estuviera aquí, estaría celebrando esa historia, una historia narrativa. Y es la historia de un señor que se llamó José, Josep, era valenciano, Josep Renau. Un hombre que nació en la primera década del siglo XX, en Valencia, España, que siempre le gustó la pintura, que siempre le gustó las artes plásticas, que estudió para ser pintor. Era una gente de izquierda, era una gente progresista, y él ya era un joven de 20 y tantos años, cuando en España finalmente se pasa de una monarquía, hoy sigue siendo una monarquía de España,
pasa a ser república, con elecciones democráticas y con políticos electos. La República Española, finalmente llega a la República, y la gente de izquierda, Renau era gente de izquierda, era comunista, en esa época era un comunista militante del Partido Comunista, se suma a apoyar la democracia en España, que era la República, y hacerlo como lo que él era, que era un pintor, un artista plástico. Y muy joven, estoy hablando de 1936, él debería tener como 26 años por ahí, lo nombran director de Bellas Artes. O sea, la responsabilidad de las artes plásticas de toda España en manos de un joven valenciano de 26 años, que era pintor, que era dibujante, que era cartelista, que era muralista ya entonces, y que se llamaba Josep Renau. Hasta ahí las cosas iban muy bien. Él estaba haciendo arte, él estaba haciendo un arte comprometido, un arte popular, él estaba haciendo grabado, él estaba haciendo pintura de caballete, pero sobre todo carteles, y estaba haciendo murales ya desde los años 30, mediados de los años 30. Pero para 1937 hay un golpe militar, hay un intento finalmente exitoso, 2 años después, un levantamiento de los generales reaccionarios, conservadores, protofascistas, encabezados por el general Francisco Franco, para acabar con la República. Y viene pues la guerra civil en España, una guerra prolongada, una guerra dolorosa, que va a dejar cientos de miles de muertos, de familias divididas y de gente en el exilio, entre otros mi familia, que de esa guerra civil venimos. Y ahí estaba José Renau, que era funcionario público de la República, de Cultura. Y entonces se queda al frente del Departamento de Propaganda Política. Se trataba de combatir a los fascistas, se trataba de combatir a los golpistas, se trataba de combatir a los generales alzados, a través de la propaganda, a través de las ideas, a través de las imágenes, a través de los carteles. Y Renau se dedica a hacer carteles, a promover cartelistas y a hacer propaganda. En eso andaba Renau, participando en la guerra, en la defensa de la democracia española frente al golpismo, cuando se hace en España, creo que fue en Valencia, estoy hablando ahora de 36, debe haber sido, un congreso de intelectuales y artistas de todo el mundo, que apoyaban a la República. Nos vamos a reunir en España ahora en que la democracia de España está en peligro. Vamos a ir a ser solidarios con España, que está siendo amenazada por los generales fascistas. Y ahí están de todo el mundo, de toda Europa, claro está, de Asia algunos, de África, pero bastantes de América Latina y bastantes de México. Ahí estaba Octavio Paz, un joven muy izquierdista en esa época, después ya no fue tan izquierdista ni tampoco tan joven. A algunos se les quita lo izquierdista, lo joven a todos, es un mal chiste. Regresemos pues al tema. Estaba Octavio Paz, estaba el que fuera un buen amigo mientras duró, Juan de la Cabada, un escritor, un excelente escritor. Estaba por ahí, entre otros, el entonces joven, el coronelazo David Alfaro Siqueiros. Y casualmente, una tarde, noche, a mediodía, en una comida, coinciden el director de propaganda y de cultura, que era Josep Renau, con David Alfaro Siqueiros, con Ernest Hemingway, un hombre muy de izquierda en ese momento, un hombre que apoyaba a la República, un hombre que participó en la guerra civil del lado de los demócratas con las brigadas internacionales. Este escritor, que después murió por suicidio, por mano propia. Entonces resulta que teníamos a Hemingway, teníamos a Siqueiros y teníamos a Renau comiendo, tomando vino, y ya que se acabó la comida y el vino, tomando whisky porque les gustaba, y se pusieron una borrachera espantosa, o no sé si espantosa, es un adjetivo como cualquiera, una sabrosísima borrachera de gente que no se conocía y no se veía habitualmente, un estadounidense, un gringo como Hemingway, un español, en este caso como Renau, y el mexicano que no cantaba mal las rancheras en todos los sentidos de la palabra, que era el joven coronelazo David Alfaro Siqueiros. Y una de las cosas que platicaron Renau y Siqueiros era que estamos haciendo lo mismo tú y yo. Yo hago carteles, tú haces carteles. Tú hiciste el machete, yo hago carteles políticos contra el fascismo. Tú estás haciendo muralismo, yo estoy haciendo muralismo. En España, tú lo haces en México. Siqueiros tenía 3 años de que había estado en Estados Unidos, 3, 4 años, haciendo murales. Y haciendo murales muy experimentales. Para él era eso muy importante, experimentar.
El mural se pinta habitualmente con pinturas convencionales, con pigmentos para artistas, y se pinta quizás sobre una pared de yeso húmeda para que se fije la pintura bien. Pero Siqueiros quería hacer otra cosa, entonces empezó a pintar con aerógrafo, sobre otro tipo con pistola de aire, pues, con spray, pero no había spray para hacer graffiti, pues, para ponerlo en términos de los chavos, si es que hubiera alguno, creo que hay 2 o 3, a pintar con pistola de aire sobre superficies que no eran superficies de yeso aplanado y hacerlo con pinturas industriales, o sea, con la pintura con la que se pinta la carrocería de los coches. Entonces, vamos a ver si esta pintura dura más y si podemos hacer un tipo de arte diferente. Y eso mismo estaba haciendo en España José Renau, pintando con pistola de aire, proyectando en la pared las fotografías para poder trazarlas ahí, es decir, renovando la técnica. Se va Siqueiros a la guerra, a participar en la defensa de la República, Hemingway igual, Renau se queda al frente de su ministerio y en 1939 la República es derrotada. El fracaso, la derrota de la República, de la democracia española, en manos del golpismo, del protofascismo que encarnaba en Francia, en España con Francisco Franco y que en Italia, en Alemania, ya encarnaba en Hitler y en Mussolini. A la caída de la República, quienes habían combatido a favor de la democracia tienen que huir o caer a la cárcel. Estamos hablando de 500.000 de personas en las mazmorras del franquismo, no poca cosa. Estamos hablando de decenas de miles de gentes fusiladas. García Lorca, un extraordinario poeta, al principio de la guerra civil, asesinado por los franquistas. Los que pueden escapan de España, los que pueden se van al exilio, no por gusto. Y ese exilio es, primero, muchas veces, cruzar los Pirineos, es decir, salir de España e irse a Francia. En Francia caen en campos de concentración, porque Francia en ese momento no simpatizaba con las causas de la izquierda democrática. Allá andaba mi tío, por cierto, en un campo de concentración francés. Mi padre salió pocos años después. Por eso escribí este libro también, porque me queda bastante cerca esta historia que les estoy contando. Pero Renau, que era funcionario público, sale por Francia, llega no sé, a Argelés, no sé dónde estaba, y finalmente le dicen, tienes varias oportunidades, puedes quedar en Francia, eres un artista conocido, un funcionario de la República, te puedes quedar aquí, te puedes ir a la Unión Soviética, era el paraíso de la utopía, la Unión Soviética en ese momento, te puedes ir a Estados Unidos, era la joven República Democrática, o te puedes ir a México, y no lo duda, a México. La chica, pinche país tercermundista, no se usaba lo de tercermundista, pero ratonero, ¿por qué te vas a México pudiendo irte a Estados Unidos, a la Unión Soviética o quedarte en Francia? Pues, porque en México se hace muralismo y porque en México vive Siqueiros, y yo quiero trabajar con él. Y se vienen a México. Se vienen a México no nada más él, se viene a México él, su esposa, dos hermanas de su esposa, toda la familia, todos los que pudieron huir de España. Llega también Juan Renau, su hermano menor, y llegan a México soñados, o sea, los brazos acogedores del gobierno del general Cárdenas, ¿no? Que recoge a la migración, recoge a los demócratas que huían de la dictadura franquista. Y bueno, primero, pues él había sido funcionario de la República, lo reciben muy bien, quienes tienen los años suficientes, no se necesitan tantos, conocieron el Hotel Regis, allá en la avenida Juárez. Había un restaurante, había un bar, había una farmacia incluso. Y ese hotel era de los grandes hoteles del momento, y en ese Hotel Regis los alojan. Venían de un país en guerra, venían de un país con hambre, venían de una situación muy jodida, era el paraíso. Una semana, 2 semanas, el gobierno los atiende, comen en el restaurante y después dicen, bueno, señores, aquí están en su casa, este es su país, y por favor desalojen porque pues no podemos tener a todos los refugiados, que eran decenas de miles, hospedados en el Hotel Regis. Y entonces se quedan sin conocidos, sin trabajo, sin dinero, sin nada, en un país que no era el suyo. Lo primero que hace Renau, lógicamente, bueno, primero es comprar unos petates para que pudieran dormir en algo. Esteras, le dice a la familia, son unas esteras, aquí le dicen petates, dormían en petate. Y luego fue a buscar a Siqueiros. Siqueiros lo invita a emborracharse con pulque en una hacienda pulquera de Hidalgo.
Y luego le dice, mira, yo voy a hacer un mural. Voy a hacer un mural en el Sindicato Mexicano de Electricistas, quizás ustedes lo han visto, se llama El retrato de la burguesía. Lo voy a hacer apenas, quiero colaboradores, quiero sumar a varios esfuerzos, Luis Arenal, Pujol, otros. ¿Por qué no le entras a trabajar conmigo en ese mural? Pues la oferta del siglo, yo vengo a México a trabajar en el muralismo con Siqueiros, voy a ser parte de ese mural. Siqueiros se pelea con medio mundo, no se pelea con Renau, Renau sigue trabajando en ese mural. Si ustedes ven esa pintura de Renau y ven estos carteles, este que está aquí es de Josep Renau, entre otros. Si ven los carteles de Renau, estos, los de cine, si ven los carteles de Renau que había hecho en España contra el fascismo, y ven ustedes ese mural de Siqueiros, Siqueiros y puro Siqueiros, verán ustedes que la mano de Renau está ahí. Porque Renau, primero, dominaba el aerógrafo, es decir, la pistola de aire. Segundo, dominaba algo que no manejaba Siqueiros, que era la fotocomposición. Si ustedes ven ese mural con cuidado, hay una sobreposición de imágenes, por ejemplo, de instalaciones eléctricas, de figuras humanas, de escenografías, y esto había que montar las fotografías y proyectarlas en la pared. Todo eso lo hace Renau. Y Siqueiros, evidentemente, que ya había manejado la pistola de aire, está aprendiendo también de su discípulo. Terminan el mural y bueno, Siqueiros les dice gracias, les ha de haber pagado algo, no demasiado, y otra vez queda desempleado. Y entonces llega Santiago Galas, o sea, llega el impresor, que lo que hacía eran calendarios, y le dice al señor ministro de Cultura, muralista, pintor, académico, español, refugiado, ¿quieres hacer unos dibujitos para unos calendarios? ¿Pagas? Sí, pago. Bueno, pues vámonos. Y se pone a hacer calendarios para Santiago Galas. Poco después, 39, le ofrecen, oye, pues vamos a hacer publicidad de cine. ¿Podrías hacernos carteles de cine, pósters de cine? ¿Cómo no? Lo que sea, lo que sea yo lo hago. Hacía portadas de revistas, hacía publicidad, lo que sea. Y en 39 hace los primeros carteles de cine. Hacer los carteles de cine eran varias cosas, ya lo comenté hace un rato, si ustedes ven este libro se van a dar cuenta, combinar muchos elementos. Elementos que tienen espacios distintos. Una fotografía de María Félix mirando al infinito, que tiene una perspectiva así, pero otra de, qué sé yo, Pedro Armendáriz mirando a la milpa, y por otro lado una montaña, es decir, espacios, volúmenes diferentes dentro de una misma imagen de 1 metro, 1,20 por 70, 80 centímetros. Ahí tiene que caber todo eso. Además tiene que decir la montaña roja y además tiene que decir el nombre del director, la productora, los nombres de los artistas. Tiene que combinar todo esto. Y para esto era perfecto el cubismo. Quienes no sabemos mucho de pintura a lo mejor no entendemos, pero bueno, el cubismo es una forma de acercarse a la imagen gráfica, a la imagen visual, en la que en lugar de tener una sola perspectiva, tenemos perspectivas diversas. Dicen, no, los cubistas le ponían los dos ojos del mismo lado y ponían la nariz de perfil y la oreja por la barba. Lo que hacían los cubistas, Picasso, Gris, el propio Diego Rivera en sus primeros años, era combinar diferentes perspectivas y eso era perfecto para un cartel. La cara de uno con una perspectiva, la cara del otro con otra perspectiva. Aquí tenemos al fondo la figura de la prostituta con el debido poste. Aquí tenemos a Pedro Armendáriz con un garfio. Esta combinación de elementos les salía muy bien. Segundo, si ustedes se fijan cómo está hecho esto, está hecho con aerógrafo. Los chavos que hayan hecho no graffiti, sino que hayan hecho no es plantilla, se llama sí, pero no es graffiti, es ¿qué? Sí, stencil. Bueno, los stenciles que se usan ahora eran lo mismo que él usaba, nada más que para manejar color y medios tonos. O sea, te hacía esto con stenciles, ¿no? ¿Qué más? Y con la familia. O sea, no era de que yo me siento y me pongo a crear, sino, a ver vieja, y dile a tus hermanas que ayuden. Oye, pero no son buenas para pintar. Mira, no se trata que pinten mucho, más que rellenen de verde aquí y que por ahí atrás le pongan, órale. Y toda la familia, era un taller, pues, familiar. En cuanto al chavito, creo que se llamaba el hijo menor, que nació ya en México, también lo ponían a pintar. Ponían música, la radio, oían las canciones
de Agustín Lara en la radio y se ponían a hacer sus carteles. En esa época, estoy hablando de los últimos años 30, 39, 40, 41, en los años 50 después, el cine mexicano hacía muchas películas. Para esa época eran muchísimas, 80 películas en un año, 100 películas en un año. 100 películas en un año eran 100 carteles en un año. Renau llegó a ser más o menos, calculo yo, el 10% de todos los carteles de cine. Todos los carteles que se hacían, el 10% los hacían él, su esposa, sus sobrinas. Su hermano, Juanino Renau, que se volvió un cartelista casi tan bueno como su hermano mayor, que sí era pintor, que era Giuseppe. Hacían uno por mes. Y me dirán, bueno, pues puedes, y además te ayudan, pues cómo no. ¿Puedo hacer uno cada mes? Claro que puedo hacer uno cada mes. Pero además de esto hacían portadas de libros, además de esto hacían revistas, además de esto hacían publicidad. Hay una enorme producción de carteles cinematográficos de ellos. Y luego, junto a ellos, empiezan a llegar otros españoles, así como mi padre, así como mi tío, como mi madre, como mi tía, que no tenían ninguna capacidad de emplearse, que no tenían una carrera porque la guerra civil se atravesó en sus vidas de jóvenes y que tenían que hacer algo en la vida. Y estos, los que tenían alguna habilidad para pintar, se ponían a hacer carteles de cine. Rivero Gil hizo muchísimos carteles de cine, y uno que quizás nadie va a conocer, claro, pero que quizás se les relacione con algo que sí conocen, que es, ¿cómo se llamaba este hombre? Claro, Horacio Robles, un cartelista que se llamaba Germán Horacio Robles, español migrado. No conocerán a Germán Horacio Robles, supongo, nadie más que excepcionalmente, pero quizás sí a Germán Robles, su hijo. Y bueno, si no lo conocen demasiado, vivió hasta hace poco tiempo, el vampiro. Ok, entonces el papá del vampiro, que además también se llamaba su nombre, sí, pero se llamaba Horacio, Germán Horacio Robles, hacía carteles de cine y hacía otros muchos más. Va a parecer malinchismo y no quiero serlo, como que llegaron los españoles a hacer los carteles del cine mexicano. No es así. Había desde mucho antes ya carteles, desde los años 30, mediados de los 30, gente que hacía cartel cinematográfico en México. Había empresas, pequeñas empresas, hoy llamaríamos de diseño gráfico, que hacían carteles. Vargas Briones, por ejemplo, era un hombre que tenía una empresa de publicidad y él mismo era cartelista de muy alta calidad. Su hijo también, Vargas Ocampo. Había una escuela mexicana de cartel, pero si unos comparan los carteles que se hacían, se dan cuenta de que la fuerza estética de Renau influye sobre todos los demás. Y todos acaban por hacer carteles parecidos a los que hacía Renau, parecidos, cada quien con su estilo, cada quien con su propio método, pero todos utilizando aerógrafo, todos utilizando la composición cubista, porque así había señalado el rumbo Renau. Por lo tanto, es muy importante. En otro ámbito no lo es. En los carteles de humor, los carteles de cine cómico, no dramático, de aventura, romántico o bélico, sino de cine de humor, tienen otros protagonistas. Menciono uno que también algunos de ustedes quizás lo recuerden por su trabajo o hasta por su pinta, García Cabral, el Chango Cabral, Ernesto García Cabral. Ernesto García Cabral, un veracruzano nacido a fines del 19, dibujante toda su vida, desde muy pequeño ya dibujaba en revistas de Veracruz. El gobernador porfirista de Veracruz lo manda becado para que se venga a la Ciudad de México a estudiar pintura, estudia pintura en la Ciudad de México, se pone a dibujar en revistas como La Risa, en revistas como Multicolor. En esa época las revistas y los periódicos los financiaba el gobierno, Porfirio Díaz, no es ninguna novedad, chayote. Y entonces ellos eran gobiernistas, lógicamente, todos hablaban bien del gobierno. Y los que eran dibujantes dibujaban caricaturas a favor del gobierno. Y así el Chango Cabral, así Ernesto García Cabral. Cuando se viene la revolución, los editores de las revistas y de los periódicos favorables a Porfirio Díaz son contrarios a la revolución y los periodistas y dibujantes
que hacían trabajo en estas revistas son contrarios a la revolución, y García Cabral se pone a hacer caricaturas a costa del chaparrito de Francisco I. Madero, cuando ya era presidente. Y Francisco I. Madero, que no era represivo y que era bastante democrático, pues no lo mete al bote, pero lo manda a París, becado, para que ya no esté chingando, para que ya no estuviera haciendo política con caricaturas. Y él estudia pintura en París, finalmente, se vuelve un excelente pintor de estilo Art Nouveau, regresa a México, hace revistas y hace carteles de cine. Si ustedes han visto alguna vez carteles de cine de las películas de Tintán, espero que habrán visto películas de Tintán, pero si hubieran visto los carteles de las películas de Tintán, casi todos son hechos por el Chango Cabral. También algunas de Resortes, también algunas de Ana Berta Lepe, y ahí sí, los españoles no le llegan ni a los talones en humor, en caricatura, a lo que hacía Cabral. Con esto redondeo un poquito la idea. Se nos acabó el tiempo, ¿no? Se nos está acabando. ¿Qué sigue? No sigue nada. Entonces, aguánteme 10 minutos más. Perfecto. Entonces, como no sigue nada, salvo la comida, podemos aguantar unos 10 minutos más. Decirles algo que es muy obvio, pero que quizás vale la pena reflexionar. Pocos de los que están aquí, yo creo que ninguno, conoció los carteles de esa época en su momento. Estamos hablando de mediados de los 30, y si los conoció, pues eran niños cuando esos carteles se pegaban en los cines. Tampoco vieron en su estreno esas películas, tampoco conocieron a esos directores, tampoco leyeron esas historietas. ¿Quién de aquí leyó el Memín? El Memín, perdón, grave error, lapsus. El Pepín, el Paquito, el Chamaco, el Memín, sí, todos, por favor. ¿Quién oía las canciones, los boleros que estrenaba Agustín Lara? Que estrenaba, digo, los puedes oír después, pero en el estreno de Agustín Lara y tocándolos él en vivo. ¿Quién vio qué sé yo, a Jorge Negrete y a Pedro Infante en el teatro en vivo? ¿O quién oía las radionovelas? ¿O quién oía al Doctor IQ? ¿O quién oía, a ver, el Doctor IQ, sí, quién por ahí? Bueno, puro anciano aquí, ¿qué pasa? Había un programa nocturno, yo lo oía porque yo me sentaba a los pies de mi madre, que tenía su radio, pues, que escuchaba en tono bajo para que mi padre no se despertara. Un programa de un señor que salía y decía: apague la luz y escuche. Era un programa, La Hora Azul, creo que se llamaba, de un actor que ahora me van a recordar, Arturo de Córdoba. Había una novela que decía: órale. Dispara Margot, dispara. Sí, ese era Carlos Lacroix. No empecemos así porque no nos vamos a ir en toda la tarde. Ya la señora me aclaró, ella sí se acuerda, que era en La Hora Azul, o creo que era, no, La Hora Azul era de música. No recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, era Arturo de Córdoba, que empezaba su programa diciéndole a los radioescuchas: apague la luz, no prenda la tele, apague la luz y a oscuras escuche la radio, escuche mi voz. Bien, nos acordamos, si no nos tocó, nos acordamos después, pueden ser jóvenes, pero si no han visto, nosotros los pobres, ya no digamos ustedes los ricos y Pepe el Toro, cuando menos nosotros los pobres, caramba, se han perdido de algo. El cine de Ismael Rodríguez, a pesar de que no nos tocó verlo en el estreno seguramente. Por favor. Televicentro cuando los comerciales eran en vivo, todo era en vivo. Así es, y podía uno ir ahí a que le firmaran cosas los autores, ¿no? Veíamos entrar y salir a los artistas y nos íbamos, terminaba un programa que se llamaba Así es mi tierra y nos íbamos corriendo al otro estudio a ver a Viruta y Capulina. Bueno, esto nos hizo peores. Somos de plano, estamos perdidos para la cultura porque anduvimos oyendo radionovelas, escuchando boleros, viendo películas melodramáticas y leyendo revistas de muñequitos semipornográficas o pornográficas. Eso nos volvió peores mexicanos, eso nos volvió peores ciudadanos, esto nos volvió peores personas. Yo creo que no. Hay una idea falsa, una idea equivocada de que toda esta cultura industrial, que era industrial, se hacía para ganar dinero, era basura, era desechable. Ya no digamos los luchadores, ¿no?
Digo, ¿quién de aquí no sabe? Ahora hasta pósters tienen del Santo, de Black Shadow, de Blue Demon. Los más memoriosos podrán saber quién era la Tonina Jackson y dónde estaba la tortería de la Tonina Jackson a media cuadra del cine ópera, ¿verdad? Tenía que ser del Rumbo para saber. O el cavernario Galindo, al que le aventaban botellas. Bueno, todo esto era basura, culturalmente hablando. ¿Por qué estar leyendo a Gabriel Vargas y la familia Burrón en lugar de leer a Martín Luis Guzmán o a Octavio Paz? ¿Por qué estar oyendo la música de Agustín Lara, de María Grieber o de Cricri en lugar de estar oyendo a Blas Galindo, de estar oyendo a Silvestre Revueltas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque nos enseñaron a oír, a mirar, a leer, bien que mal. Y de ahí aprendimos a mirar las cosas, aprendimos a hablar, a usar ciertas fórmulas, ciertas frases. Y esto tiene que ver con un hecho fundamental que es, y con esto termino prácticamente, el valor de una experiencia artística no proviene solo de la obra, proviene del receptor de la obra. No es solo la obra. Uno puede leer a Shakespeare, uno puede leer a Octavio Paz, y si uno es un estúpido, va a ser una lectura estúpida. Por más genial que pueda ser Shakespeare o por más extraordinario poeta que pudiera ser Octavio Paz, la estupidez no se la quitan. Si uno es estúpido, hace una lectura estúpida, sonsa, tonta. Si uno es una persona sensible, profunda, inteligente, aunque no tenga una gran cultura, aunque no haya estudiado demasiado, puede leer La familia Burrón, o puede ver un cartel de cine, o puede ver una película melodramática y extraer una experiencia valiosa. Nosotros hacemos la experiencia, no la obra. Obras buenas no garantizan espectadores buenos. Hombres sensibles, mujeres sensibles, inteligentes, garantizan experiencias profundas. Y voy con el ejemplo que va sin duda a celebrar. ¿Alguno de ustedes no ha visto nunca, jamás, El Chavo del Ocho? El que nunca haya visto en la vida El Chavo del Ocho, que levante la mano y que vaya a otra plática, porque aquí no tiene nada que hacer. El Chavo del Ocho es inevitable, uno se topa con el Chavo del Ocho, se entera del Chavo del Ocho. Lo pregunto aquí, lo podía preguntar en cualquier otra ciudad de este país, lo podía preguntar en La Paz, Bolivia, lo podía preguntar en Quito, Ecuador, lo podía preguntar en Buenos Aires. En toda América Latina conocen ese programa, en España también y en otros países donde pasó traducido. El Chavo del Ocho, todo el mundo lo conoce. El Chavo del Ocho es una producción de Televisa. Así como todos conocemos El Chavo del Ocho, supongo, todos conocemos Televisa, y espero que no le tengamos gran estimación a Televisa. No se merece estimación de ninguna manera, es una empresa cultural, si es que cultura se le puede poner a lo que ellos hacen, que tiene compromisos políticos, que siempre los ha tenido, que censura, que bueno, Televisa es lo menos recomendable, pero producen un programa que se llama El Chavo del Ocho. ¿Quién hace ese? Sí. Empezó precisamente en la televisión independiente, Bueno. que era el Canal 8 y por Sí. eso es El Chavo del Ocho. Pues sí, pero se cambian rápidamente a la gran empresa y tampoco la televisión independiente no dura demasiado. No vamos a contar esa historia, pero sí que el señor Bolaños, que era el guionista Sir Chespirito, Shakespeare pequeño, que escribía los guiones, que era el actor, es El Chavo del Ocho, y que era el director del programa, era una gente muy de derecha, muy conservadora, muy reaccionaria, una gente que le hacía campañas al PRI, yo no le voy a Televisa ni le voy al señor Bolaños. Y sin embargo tengo que reconocer que El Chavo del Ocho tuvo un impacto en América Latina que ya quisiéramos haber tenido los que hacemos otro tipo de cosa. Y es que va uno a casi cualquier país de América Latina y se encuentra con un movimiento inquilinario, o sea, de gente que no tiene casa, o que busca casa, o que tiene casa y no puede pagar la renta, y lo están corriendo, y que le sacan sus muebles a la calle, y que está en resistencia contra eso, y traen una camiseta. No, el Chavo no. Don Ramón, por favor. Don Ramón se transforma en un símbolo, el Che Guevara y Don Ramón. ¿Sí? Emiliano Zapata y Don Ramón. Don Ramón es el símbolo del inquilino que no puede pagar y dice, bueno, no puedo pagar, ¿y luego qué? Es que toda esta bola de latinoamericanos que sienten que el Chavo del Ocho es el héroe de los inquilinos que se resisten contra el casero, son una bola de estúpidos. No, lo que pasa es que
a la edad de niños o de adolescentes que vieron el programa, se les quedan grabadas cosas que no son necesariamente las que quería transmitir el señor Bolaños, sino que son las que captó ese niño o ese adolescente, y luego las retrotraemos y las actualizamos. Entonces, con lo que no les dé pena de haber visto las películas del cine mexicano en blanco y negro, no les dé pena haber leído historietas o conocer la familia Burrón, si no la conocen, traten de conocerla, no les dé pena pues comprar este libro que trata de carteles del cine mexicano, que ni siquiera eran las películas, simplemente los carteles, porque finalmente la experiencia que tengamos de esta relación con la radio, con el cine, con la televisión ahora, con las historietas, depende de nosotros, no solo del objeto. Quienes tengan la oportunidad de ir al Louvre y ver la pintura de los grandes artistas plásticos en vivo y a todo color, quienes puedan ir a Ámsterdam y ver el museo de Van Gogh, pues qué bueno, pero los que no pueden tener experiencias valiosas con objetos quizás no tan elaborados, quizás no tan sofisticados, pero que depende de nosotros lo que podamos leer en ellos y lo que podamos encontrar en ellos. Compren este libro, está barato, no va a alcanzar para todos, por lo tanto, apúrense. Gracias.